Buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro patrocinado por Aguas de Alicante, que pone el foco en la búsqueda de medidas para frenar el cambio climático. Para ello hemos elegido el Palmeral de Alicante como escenario, un lugar emblemático en la ciudad, en Alicante, y con un inmejorable decorado para arrancar con este asunto que tanto nos ocupa y nos preocupa. Con nosotros hoy tenemos a Amelia Navarro, que es la directora de Desarrollo Sostenible de Aguas de Alicante. Amelia, muy buenos días, bienvenida. Está con nosotros también Fernando Maestre, investigador distinguido de la Universidad de Alicante y experto en ecología, además de Premio Nacional de Investigación. Fernando, un placer tenerte de nuevo. El placer es mío, buenos días. Completa también esta terna tan interesante Juan Antonio Martí, que es el director de Desarrollo de Masatusa. Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y con nosotros está también Juan Luis Beresaluce, que es el jefe de Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante. Juan Luis, un placer, muy buenos días y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues bajo ese título vamos a tener un diálogo interesante, como digo, en un decorado sensacional, ¿no? Porque estamos muy cerca de la ciudad, este privilegio que tenemos tener enfrente al mar, tener la zona que tenemos en este palmerar para pasear y para poder disfrutar. Amelia, en Aguas de Alicante habéis presentado este año un nuevo plan estratégico, tenemos entendido. ¿Qué compromisos ambientales se reflejan en ese plan? Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a las personas participantes que hayan aceptado la invitación que les hemos hecho desde Aguas de Alicante, y es un placer compartir la mañana con vosotros. En cuanto a la pregunta que me hacías, ¿no?, sobre el plan estratégico y ese componente medioambiental, yo empezaría poniendo en contexto que desde Aguas de Alicante somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa gestora de un recurso natural como es el agua, que conocemos los efectos que puede tener el cambio climático sobre el recurso, y que además pues apostamos por un modelo de gestión del agua que además tenga en cuenta a las personas, especialmente a las más vulnerables dentro del territorio en el que operamos. Entonces, bajo estas premisas diseñamos un plan estratégico 2022-2027 que contempla todos estos compromisos medioambientales y sociales. En concreto, pues de los 5 grandes ejes que tiene el plan estratégico, 3 tienen foco medioambiental. El primero de estos ejes le llamamos agua, eficiencia y recursos, que va muy enfocado a fortalecer la robustez del sistema de abastecimiento frente a estos efectos del cambio climático, inundaciones, sequías, etcétera, a utilizar la digitalización precisamente para la eficiencia de los procesos, la telelectura y toda la parte de transformación, ¿no?, digital, para mejorar pues la gestión que realizamos. Otra de las grandes líneas se llama circularidad de proyectos, y es tener en cuenta todos los principios de la economía circular en la gestión, y especialmente en las depuradoras. Ahora después hablaremos de algunos de los proyectos que tenemos en marcha en este sentido. Y muy vinculado también a la economía circular está el uso del agua regenerada. Aquí tenemos también diversos proyectos, como el de aumentar el uso urbano del agua regenerada en Alicante, que es un referente a nivel nacional. O, por ejemplo, el proyecto Alicante Verde y Circular, del que supongo que entre Juan Luis y yo comentaremos también algo un poquito más adelante. Y en relación con el agua regenerada, la vinculamos también al punto de lucha contra el cambio climático, que es el tercero de los grandes ejes, donde proponemos acciones de mitigación, de compensación y de adaptación al cambio climático, proponiendo también dentro de la parte de adaptación pues soluciones innovadoras, soluciones basadas en la naturaleza, para hacer frente, por ejemplo, pues a las inundaciones, ¿no? Ahora, después yo creo que en el debate iremos entrando un poquito más en proyectos que tenemos dentro de ese plan. Fernando, lo que es una evidencia también que tenemos un problema de agua, ¿no? Nos estamos quedando sin agua, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sí, la verdad es que este es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en España en general y en Alicante en particular. Y yo creo que junto a medidas como las que estaba comentando Amelia, por ejemplo, como el fomento del uso de agua regenerada, que a día de hoy se utiliza mucho menos de lo que debiéramos utilizar, yo creo que un aspecto fundamental es que tenemos que empezar a limitar la demanda, ¿no? Tradicionalmente la gestión del agua en España, en general, ¿no?, se ha venido basada siempre en incrementar la oferta, ¿no?, en intentar satisfacer toda la demanda que hay aumentando la oferta.
Y eso estamos viendo que esencialmente no podemos seguir por este camino porque nunca se llega a satisfacer la demanda. Sobre todo cuando hablamos de demanda y gestión del agua en países como el nuestro, tenemos que poner foco en la agricultura, que gasta el 80% de todo el agua que se consume. Y yo creo que es muy importante que nos empecemos a plantear seriamente cuestiones que a día de hoy todavía son tabú o muy complejas, muy difíciles de abordar desde el punto de vista social y económico, que es, por ejemplo, como la limitación de regadío, sencillamente porque ya nos encaminamos hacia escenarios no a corto y medio plazo en las que no va a haber suficiente agua como para satisfacer la demanda que hemos generado, sobre todo a precios y a los que los usuarios están dispuestos a pagar, sobre todo en agricultura. Estamos, como he dicho, en un plato improvisado, bueno, improvisado no, pero muy extraordinario. Y estamos hablando de agua y ha empezado a caer algunas gotas. Yo quiero que llueva, como queremos todos, pero si esperan unos minutos y nos respetan, pues podremos seguir aquí. Juan Luis, ¿cómo enfrenta Alicante el reto de la prevención y la lucha contra el cambio climático? Bueno, lo primero, daros las gracias por la oportunidad de participar en esta charla. Alicante, vamos a ver, como todas las ciudades, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un ámbito de competencias, un ámbito de capacidad de actuación un poquito limitada con respecto a la lucha contra el cambio climático. Nosotros podemos implementar muchas medidas de mitigación, de prevención y de compensación de ese cambio climático. Si van acompañadas de otras medidas mucho más importantes que tomen ya Unión Europea, Estados, etcétera, pues la cosa podrá dar resultado. Dentro de una corporación local, pues por supuesto, en la mejora de los servicios públicos, de gestión de agua y de gestión de residuos, el aumento progresivo y cuidado y mantenimiento de las zonas verdes y crear espacios donde la calidad del aire y la calidad de vida de los ciudadanos sea cada vez mayor, pues también son formas de mitigar o de combatir ese cambio climático que nos viene impuesto. Como decía Amelia, en nuestro caso, estando en la España mediterránea, en la España seca, pues es fundamental gestionar el ciclo del agua de manera integral para encontrar una fórmula que garantice que el agua como recurso tenga un uso eficiente y primordial, tanto para el ciudadano después como para el medio. Dándole un uso al agua regenerada tanto para la agricultura como para el riego de zonas verdes y parques y jardines, garantizando que toda el agua que se pueda depurar en condiciones con calidad, con niveles máximos de calidad, sea después reutilizada y no acabe vertiéndose al medio natural, y sobre todo fomentando que haya una cultura del agua que entienda que todo ese esfuerzo de inversión y de gestión diaria que se hace para conseguir que esas aguas se depuren y se traten bien, empieza también con la colaboración ciudadana de cómo usamos el agua en casa, qué echamos por el inodoro, cómo intentamos ahorrar agua, la realidad de la gestión de la red de alcantarillado y de abastecimiento con un mínimo de pérdidas, con un máximo de rendimiento, intentando que ese recurso agua, que va a ser tan importante en años próximos, sea gestionado de la manera más eficaz posible. Juan Antonio Martí, Masatusa, para frenar el cambio climático, ¿qué medidas contempla el nuevo contrato de transporte urbano de la ciudad de Alicante? Bueno, en primer lugar también quiero agradecer que se nos haya invitado a esta mesa redonda. Y nada, en relación con el nuevo contrato de transporte, lo primero que hay que decir siempre es que el transporte colectivo, en este caso el autobús, también sería el tranvía o el tren, son beneficiosos en sí mismos para luchar contra el cambio climático. Es decir, intrínsecamente son una medida para luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio modal es importante. Es decir, tenemos que empezar a dejar más, si cabe, de utilizar el vehículo privado en beneficio del transporte público. Es decir, la ciudad es limitada, tiene un espacio limitado y es mejor para la ciudad que la gente se desplace en transporte público por muchas cosas, es decir, por tema de espacio urbano, por tema de descarbonización, es mucho más eficiente el transporte colectivo, contamina mucho menos, emite mucho menos dióxido de carbono a la atmósfera. Y ya concretamente en el nuevo contrato, lo que prevé el nuevo contrato es una mejora del servicio a muchos niveles. En primer lugar, con la implantación de nuevas líneas, como son la que conectaría Playa de San Juan con el Hospital de San Juan, la cobertura del PAU 5 con una de las líneas, la mejora en la frecuencia en 7 líneas del servicio
eso ya solo como mejora de lo que es el servicio en sí, es decir, se incrementa el nivel de servicio en cuanto a lo que serían kilómetros de prestación casi en un 10%, independientemente del transporte a la demanda, que es otra de las novedades del contrato, en el que una gran parte de la población que no tiene o no dispone de un transporte colectivo de alto nivel, pues por lo menos tenga un acceso a acercarse al centro con una serie de líneas de taxi compartido, que entiendo que es una gran novedad para la ciudad. Otra de las novedades que tiene el contrato es la incorporación de la electromovilidad, es decir, tengamos en cuenta que en este nuevo contrato se van a renovar 73 autobuses de los 101 que componen la flota. Prácticamente vamos a renovar toda la flota durante el contrato. Y el 60% de esas incorporaciones serán vehículos eléctricos. Es decir, con todos los beneficios que ello conlleva, la descarbonización directa en el centro de la ciudad, porque esos vehículos no van a emitir directamente CO2 en el centro de la ciudad. Y además, en esas renovaciones, tengamos en cuenta que lo que no sean vehículos eléctricos serán motorizaciones mucho más modernas, mucho más eficientes, con menos consumo. Después tenemos en cuenta también todas las mejoras tecnológicas, en este caso centradas en el cambio climático, pues como es el sistema de conducción eficiente. Es decir, el conductor cuenta con un sistema que le ayuda a conducir de una manera más eficiente, a hacer frenadas menos bruscas, aceleraciones más suaves. Es decir, todo esto está encardinado en el objetivo de pues menos emisiones a la atmósfera. Independientemente de todo lo que es tecnología, lo que es soporte y lo que es el servicio en sí, también tenemos la gestión. Es decir, en la gestión está prevista la implantación de certificaciones de calidad que básicamente lo que tienen en cuenta siempre es una mejora continua. En este caso tenemos la de huella de carbono, es decir, que lo que haces es una auditoría interna de todos tus procesos en los que siempre tienes que ir mejorando, intentando pues converger hacia una menor emisión y, en su caso también, hacia la implantación de medidas que lo que hagan es que compensen un poco la línea de lo que estaba comentando la compañera, compensen esas emisiones. Hay dos certificaciones a implantar, está la de emisión de carbono, la de la huella de carbono, perdón, y la de eficiencia energética, que es lo mismo, pero para con tus instalaciones. Un análisis exhaustivo de cómo mejorar, cómo sustituir equipos que consuman o que tengan consumos que no son eficientes. Bueno, yo creo que en dos pinceladas he dado las principales novedades del contrato. Verán que estamos igual braceando un poquito porque están las moscas muy pesadas. Mi madre decía que en esta época las moscas están de despedida. Lo que pasa es que con el tiempo que tenemos, Fernando, creo que van a tardar un poquito más en despedirse, ¿no? Bueno, sea como fuere, el marco vale la pena. Amelia, en relación con el cambio climático del que estamos hablando, ¿qué estáis haciendo desde Aguas de Alicante, desde tu empresa, para reducir la huella derivada de vuestra actividad y hacer frente a los efectos de este cambio climático? Pues en el ámbito de la mitigación, y como decía Juan Antonio, pues también tenemos certificada la huella de carbono. Hace muchos años que la medimos y desde el año 2016 la tenemos inscrita en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Hemos ido reduciendo además la huella en años sucesivos y ya tenemos el sello, el registro el cálculo más reduzco. Y bueno, realizamos numerosas medidas pues para seguir trabajando en esa descarbonización, ¿no? en esa reducción de huella. Y yo resaltaría pues que desde el año 2017 el 100% de la energía que consumimos en Aguas de Alicante procede de energía de origen renovable, que además generamos energía renovable en las depuradoras mediante cogeneración en los procesos de digestión de los lodos de depuración. Estamos también y apostamos dentro del plan estratégico por la instalación de energía fotovoltaica tanto en Rincón de León, por ejemplo, como en el almacén que tenemos en Aureliano Ibarra. Y de hecho este verano pues hemos puesto también un nuevo sistema de cogeneración en la depuradora de Monte Orgegia, también pues para intentar que gran parte del consumo de la planta se pueda cubrir con la energía que se genera en los procesos. Y bueno, y también pues mejorar el proceso ya existente en Rincón de León es otro de los objetivos que tenemos establecidos.
Cabe resaltar, ¿no?, que entre el consumo de energía verde más la generación de renovables hemos reducido nuestra huella en más de un 86% respecto a si estuviéramos consumiendo pues energía de origen convencional, ¿no? Entonces, todas estas acciones pues realmente están contribuyendo a esa reducción de la huella. Además, bueno, pues en relación con la movilidad, dentro del plan estratégico también hemos incorporado el reducir el número de vehículos de flota, la electrificación también de la flota, con un objetivo de llegar a un 40% de reducción de emisiones en el año 2027, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y esa optimización también de rutas que también mencionaba Juan Antonio para minimizar también las emisiones, ¿no? Más allá de estas actuaciones de mitigación, pues también lo que intentamos es esta huella que nos va a quedar y que va a ser muy difícil de reducir, como pueda ser las emisiones directas de los procesos de depuración, es una parte en la que es muy difícil actuar. Lo que queremos trabajar es en la compensación, es decir, vamos a realizar reforestaciones junto con el Ayuntamiento de Alicante para compensar anualmente esa huella residual que nos queda por compensar. Y bueno, hemos hecho un estudio previo con una empresa experta en gestión forestal y estamos trabajando pues con Juan Luis y con la Concejalía de Medio Ambiente, estudiando diversas zonas del municipio donde podemos precisamente ir haciendo esas reforestaciones en un plan a largo plazo que nos ayude a la compensación. Esto se integra también en el plan municipal, el Foresta 2030, que supongo que también ahora comentará Juan Luis. Y bueno, la idea es hacerlo de la mano totalmente coordinada con el ayuntamiento. Y luego en adaptación, como os decía al principio, pues promovemos las soluciones basadas en la naturaleza, tipo el Parque La Marjal, que ya es un ejemplo a nivel nacional de solución innovadora y sostenible frente al cambio climático, frente a las inundaciones, pues con otro tipo de sistemas urbanos de drenaje sostenible que tenemos reflejados en este plan estratégico. Incluso tenemos un proyecto de otro parque inundable, la Vía Parque de Alicante, que bueno, pues que vamos a presentar a fondos europeos para obtener esa subvención y poder avanzar en este sentido. Y luego también la economía circular, como os decía al principio, pues también tiene mucha relación con el cambio climático. Y tenemos pues proyectos también interesantes vinculados al agua regenerada, como pueda ser esa ampliación que comentábamos de las redes urbanas. El 83% de las zonas verdes del municipio de Alicante se riegan con agua regenerada, agua que ha pasado por la depuradora y que le damos una segunda oportunidad para no usar agua potable en los parques y jardines, en el baldeo de las calles, etcétera, ¿no? Luego también, bueno, pues con ese proyecto Alicante Verde y Circular, cuyo objetivo es aprovechar al 100% las aguas que se generan en el municipio, las aguas depuradas. Fernando, ¿hay despilfarro? ¿Despilfarramos agua? ¿Hay que incidir todavía mucho más en la educación para evitar esto? Yo creo que todavía sí. Es cierto que hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas. Yo creo que se ha mencionado la importancia de la conciencia ciudadana, ¿no?, en el uso del agua. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en ese aspecto, pero yo creo que todavía se despilfarra y creo que uno de los motivos es por lo que todavía no pagamos realmente no somos conscientes de lo que cuesta el poder disponer de agua como disponemos a día de hoy y que no pagamos realmente lo que vale. Por ejemplo, y un ejemplo muy gráfico, yo soy de Sax, ¿no?, y hay muchas casas de campo, muchos vecinos tienen casas de campo con piscina y claro, vaciar y llenar una piscina puede costar 30 euros, lo cual, claro, es un sinsentido, ¿no? Si en vez de costar 30 euros costara 2.000 euros, pues la gente se lo pensaría dos veces y mantendría la piscina todo el año durante muchos años, ¿no? Y claro, yo creo que se paga, no se paga lo que cuesta y eso y no incentiva el ahorro. Yo creo que también se despilfarra todavía mucha agua en usos, por ejemplo, como la agricultura. Todavía hay muchos zonas de regadío que todavía no tienen sistemas de riego eficientes. Y sobre todo, creo que todavía estamos despilfarrando el agua en usos, los que en Alicante son usos muy delicados, por ejemplo, como los campos de golf, que estamos muchas veces regándolos con agua potable, con agua buena para beber, y que en los escenarios en los que encaminamos son usos en los que habría que poner encima de la mesa que o se riegan con agua depurada, reciclada, o no se pueden mantener porque hay que dar prioridad al abastecimiento urbano. Entonces, en resumen, yo creo que todavía, pese a lo que se ha avanzado muchísimo en concienciación ciudadana
y yo en ese sentido soy optimista de que se va a seguir avanzando. Todavía en determinados usos todavía seguimos despilfarrando más agua de lo que debiéramos. Juan Luis Mersaluce, ¿qué supone la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad? Bueno, las zonas de bajas emisiones normalmente las conocemos como zonas en las que se implantan mecanismos de restricción de entrada de algún tipo de vehículo, restricciones relativas a la circulación de vehículos en una zona determinada de la ciudad. En el caso de las zonas de bajas emisiones que actualmente se están implantando en España, el objetivo no es solamente la restricción de tráfico per se, sino que el objetivo además es mucho más amplio y incluye medidas que tienen que ver con el calmado del tráfico, con la peatonalización, con la mejora de los espacios urbanos dentro de esa zona de bajas emisiones, con la implantación de sistemas de eficiencia energética en edificios públicos y en equipamientos, y medidas sobre todo de modelización y de comprensión de cómo funciona el tráfico en esa zona que has delimitado para poder entender mucho mejor cuáles son los flujos, las idas, las entradas y salidas de los ciudadanos dentro de la ciudad para favorecer que el tráfico sea cada vez más eficiente, mejorar el transporte público, facilitar la carga y descarga sin tener que crear trastornos a la ciudadanía y ofrecerle al ciudadano plataformas informáticas a través de las nuevas tecnologías, la web, las apps, etcétera, para que puedan planificar su traslado al centro o a esa zona de bajas emisiones, de manera que conozca plazas de aparcamiento disponibles, puedan reservar la zona azul, puedan saber las empresas de carga y descarga qué plazas pueden tener, en qué plazo, en qué tramos horarios, etcétera, y organizar mucho mejor su sistema de distribución de mercancías, mejorar todos los servicios públicos que trabajamos con vehículos dentro de esa zona de bajas emisiones para que las rutas y los itinerarios sean lo más eficientes posible. Entonces es todo en general una forma de buscando que mejore la calidad del aire dentro de esa zona de bajas emisiones. En Alicante no tenemos un grave problema de contaminación atmosférica, pero por lo menos estaremos trabajando para que en un futuro la situación no degenere y siempre podamos aplicar esas fórmulas de gestión de tráfico, que en un momento pueden ser restrictivas por un motivo o por otro, pero sobre todo aplicarlas para el conocimiento de cómo funciona el tráfico, los movimientos, los flujos de movimiento de los ciudadanos en la ciudad y poder prevenir, hacer estudios, incluso simulaciones, qué sucedería si peatonalizas una calle, si cortas por una obra, si en un periodo determinado como las hogueras pues puede haber un circuito determinado en el que hay unos cierres. Tienes inmediatamente su repercusión tanto en emisiones como en atascos, posibles flujos de alternativos, etcétera. Es un proyecto muy amplio que no se corta, no se cierra en simplemente la gestión y restricción del tráfico. De hecho, no lo ha promovido la Concejalía de Tráfico en solitario, sino que lo hemos promovido desde Medio Ambiente, porque son muchas más medidas, ¿no? Y ese plan de zona de bajas emisiones de Alicante, que no tiene nada que ver con otros planes que han habido en otras ciudades, ni mucho menos, pues incluye medidas de peatonalización en el casco tradicional, las mejoras del transporte público, la adquisición de vehículos eléctricos de los autobuses, la digitalización del transporte público y emisión de los bonos de transporte. Tiene medidas dentro del plan tanto de gestión de tráfico como de actuaciones en la vía pública, ¿no? Juan Antonio Martín Masatusa, al hilo de lo que decía Juan Luis, ¿qué medidas para frenar el cambio climático contempla el nuevo contrato de la red de venta y distribución de títulos de transporte? Bueno, en la línea de lo comentado anteriormente y también un poco con lo que comenta Juan Luis, y me repito sobre lo comentado antes, el transporte público es bueno en sí mismo para frenar el cambio climático. Este nuevo contrato de la red de venta y distribución lo que hace es que también se sirve de los fondos europeos Next Generation para dar un salto tecnológico en lo que entendemos ahora por venta y distribución de las tarjetas de transporte, con el objetivo de hacerlo más cercano al ciudadano, es decir, mucho más accesible, manteniendo lo que es la red actual de puntos de venta, kioscos, oficinas de atención al cliente, estancos, etcétera. Lo que hacemos es dar un salto tecnológico en la medida en la que se va a permitir la variación con códigos QR en todos los sistemas de transporte del TAP, es decir, en el tranvía, en el autobús, tanto rojo como azul,
tú podrás descargarte un código QR en tu móvil y podrás validarlo en cualquiera de los modos de transporte. Hay que dotar todos los modos de transporte para que acepten este nuevo título. Más cosas que hay. Bueno, hay un cambio en el soporte en las tarjetas que van a ser mucho más funcionales y mucho más seguras. Y lo que nos permitirán es, para que os hagáis una idea, con la mejora de la app, podrás recargar tu tarjeta móvil en tu casa con tu móvil. Y no tienes por qué estar en tu casa, pero con tu móvil directamente podrás recargarlo. Es decir, tu móvil se va a convertir en un punto de venta. Más cosas, pues tenemos también la instalación de máquinas automáticas de venta que permitirán adquirir billete sencillo, código QR o recargar tu tarjeta de transporte, y se colocará en las principales paradas, en las 20 paradas principales, para también hacer más accesible y sin un horario restringido. Es decir, esas máquinas estarán operativas todo el día y bueno, y en tu móvil también estará operativo todo el día. Es decir, yo creo que va a ser un salto tecnológico muy importante en la mejora de la app, en la mejora de acceso del usuario a pues la venta y recarga de los títulos de transporte. Amelia, desde una empresa de gestión del agua como la vuestra, ¿cómo se trabaja para concienciar a la ciudadanía, como hablábamos antes, en materia de sostenibilidad y cambio climático? Bueno, pues desde la empresa realizamos muchísimas acciones de sensibilización ambiental a la ciudadanía, desde programas educativos, como es el programa Acualogía, por el que han pasado ya más de 50.000 niños y niñas de la ciudad de Alicante y los municipios que se gestionan desde la empresa, que lo que intenta es transmitir a escolares de primaria esa importancia de cuidar el agua, de que entiendan cuáles son los procesos del ciclo urbano del agua, del ciclo natural del agua, y que llevamos a los coles de manera gratuita. Tenemos una versión Acualogía 2.0 que la pusimos en marcha en pandemia para que se pudiera hacer online, y volveremos a partir de este año otra vez a la parte presencial, pues con educadores que van a los coles precisamente a transmitir esa importancia del cuidado del agua. Tenemos en marcha otro programa muy interesante, que es AquaSTEM, que lo llevamos a cabo con la Fundación Aquae, y que precisamente pues trata de fomentar las vocaciones científico-técnicas en niñas, ¿no? Donde hay una brecha de género en estas carreras STEM. Y por este programa han pasado, en 3 años que lo hemos hecho en la ciudad de Alicante, 4 coles, con una participación de casi 250 niñas, con muy buenos resultados. Luego, por otro lado, tenemos el Museo de Aguas de Alicante, que es un espacio abierto a la ciudadanía precisamente para conocer la historia del agua en la ciudad, para conocer parte del patrimonio hidráulico, como son los pozos de Garrigós. Animamos a quien no haya ido a que visite el museo y los pozos. Y donde además tiene pues una agenda cultural con numerosas actividades, exposiciones y muy dinámicas para que pueda participar todos los públicos. También ofrecemos visitas a las instalaciones de la empresa, con lo cual, bueno, pues los colegios, las universidades que tienen interés pueden venir pues a conocer la depuradora, el laboratorio, el centro control de red. En fin, es también una actividad abierta. El año pasado tuvimos como unas 4.000 visitas más o menos a las instalaciones, y no fue uno de los mejores años. Y bueno, y con todo esto, pues con campañas también de sensibilización pues sobre uso responsable del agua, no utilizar las toallitas, no tirar las toallitas al alcantarillado, en fin, numerosas campañas que vamos llevando a cabo precisamente pues para intentar llegar a la ciudadanía, ¿no? En resumen, yo como un poco conclusión, ¿no? Decir que con este plan Estamos Aquí, que es como hemos denominado el plan estratégico, lo tenemos por aquí detrás. Lo que queremos es precisamente estar cerca de las personas, cerca de la ciudadanía, transmitir esta importancia del cuidado del agua, del medio ambiente y de este compromiso también que tenemos como empresa, más allá de la gestión técnica, ¿no?, del agua, en una gestión sostenible y teniendo en cuenta pues a todas las personas, como dice el lema para no dejar a nadie atrás, ¿no? Fernando, todo el mundo que nos visita dice que somos unos privilegiados por vivir donde vivimos. Nosotros estamos ahora mismo a unos escasos 20 metros del mar, ese mar maravilloso, mar Mediterráneo que nos riega. ¿Qué opinión te merece la desalinización del agua del mar? ¿La ves como alternativa? Sí que la veo, y la veremos todos, incluso los que ahora mismo no la quieren ver, por una cuestión muy sencilla, porque en el futuro, o sea, nos encaminamos hacia una menor disponibilidad de
de las fuentes tradicionales que hemos utilizado para nuestro abastecimiento, ¿no? Como Amelia bien sabe, las primeras aguas que llegaron a Alicante llegaron de Sacs, y ese agua venía de acuíferos, ¿no? Son aguas subterráneas. Ayer fue el 124 aniversario de la traída de aguas de Sacs a la ciudad de Alicante. Efectivamente, y esas aguas que hace 124 años se extraían a unos pocos metros de profundidad, pues ahora tenemos que ir a 300, 400, 500, en algunos sitios hasta 600 o 700 metros de profundidad para extraerla, ¿no? Y eso es una señal inequívoca de que esas fuentes pues las estamos gastando a un nivel muy superior al que se regeneran de manera natural. Y he mencionado anteriormente pues usos del agua que para Alicante son fundamentales, como es la agricultura, que hasta ahora se han venido satisfaciendo de manera fundamental tanto por los acuíferos como por el trasvase Tajo Segura. No se van a poder seguir manteniendo con estas fuentes de agua en el futuro, porque el trasvase Tajo Segura, que yo sé que aquí es un tema muy complejo, ¿no? Y también que genera mucha controversia, sencillamente es que no va a haber agua que trasvasar en 30 años. O sea, ya no es que vengan más hectómetros cúbicos, vengan menos, que si el caudal ecológico 7 es 8 hectómetros cúbicos, es que sencillamente los escenarios climáticos que se prevén para la cabecera del Tajo, que a día de hoy los embalses ya están en un estado muy precario, en 30 años es que no va a haber agua que trasvasar. Entonces sí o sí vamos a tener que ir hacia el agua desalada para muchos de los usos que estamos haciendo a día de hoy. Ahora bien, lo que tenemos que mejorar en este caso es la optimización del proceso de desalación, no tanto desde el punto de vista técnico, que yo creo que ya está bastante avanzado, sino sobre todo desde el uso de la energía, ¿no? Obviamente la desalación ahora mismo plantea varios problemas, y uno de ellos es la gran cantidad de energía que consume y el coste de la energía que tiene a día de hoy. Entonces, vamos, y eso sí que creo que soy optimista al respecto, que en menos años de los que nos pensamos, en 20, 30 años máximo, prácticamente toda la energía que requerirá el proceso de desalación en lugares como Alicante va a venir de fuentes renovables, va a ser un agua mucho más asequible y que vamos a utilizar muchísimo más. Por gusto, por necesidad, pero que vamos a utilizar mucho más, y en ese sentido es una fuente que tenemos que mirar con otros ojos respecto a lo que hemos estado mirando hasta ahora. Juan Luis, ¿qué proyectos concretos tiene previsto el Ayuntamiento de Alicante en materia de mitigación del cambio climático? ¿Existen actuaciones de repoblación florestal? Sí. Entre las varias actuaciones que tiene previstas el Ayuntamiento, que tengan que ver con la mitigación o la lucha contra el cambio climático, sobre todo destaca el Plan Foresta 2030, que es un plan en el que vamos a intentar aumentar la superficie forestal entre comillas, porque estamos en Alicante con unas condiciones de suelo y de climatología y demás que nos hace pensar siempre en bosques, pero en realidad nuestros bosques son bosques de matorral y de arbusto más que de arbolado, ¿eh? Pero dicho esto, sí que van a ser masas de carácter forestal con suficiente árbol de porte importante, pero sobre todo con especies autóctonas y especies adaptadas a nuestro medio para conseguir regenerar espacios periurbanos de la ciudad de Alicante que en su momento tuvieron características de huerta o de forestal y que se han ido un poco degradando o degenerando. Entonces sí, existe un plan y estamos trabajando ya tanto con iniciativa privada como con los compañeros de aguas municipalizadas de Alicante para poner en marcha algunas zonas de repoblación forestal ya en lo que queda de este año 2022 y en el 2023 y poder llegar a ir aumentando nuestra capacidad de reducir la huella de carbono en materia de repoblación forestal. Además de eso, estamos ampliando superficies de parque urbano o de zonas verdes en la ciudad paulatinamente, de una manera incluso preocupante, dado que estamos con unos contratos que están basados en pliegos de condiciones a lo mejor de hace 2 o 3 años y que las zonas verdes aumentan a un ritmo que nos hacen que tengamos que ir incluso revisando y ampliando esos contratos para ir aumentando la superficie de zona verde a mantener. Ahora mismo el Ayuntamiento acaba de hacer cargo del parque litoral del puerto de Alicante. Son 2 grandes parques que han pasado a ser de gestión municipal y que nos han supuesto un aumento casi de un 17% de la superficie total de parques de la ciudad. Eso, pues de golpe, para un servicio de parques que tiene su nivel de personal y de medios, pues exige cada vez ir aumentando esas plantillas, ir aumentando los procesos y demás. Entonces, en esa línea vamos, a aumentarla en la medida de lo posible y mejorar la gestión de los espacios verdes, crear zonas nuevas de repoblación,
fomentar a tope la reutilización hasta el 100% de las aguas regeneradas de las 2 depuradoras que tenemos en Alicante, incluso llegar a un trabajo que estamos haciendo con la Consellería y con la entidad de saneamiento, llegar a la interconexión de las 3 depuradoras de la comarca para que puedan jugar con el agua, por decirlo de alguna manera, y toda el agua pueda no ser derrochada en ningún momento, toda esa agua regenerada de calidad, y poner en marcha un sistema o unos nuevos parques inundables y depósitos antirriadas de retención de aguas en caso de lluvia, que nos puedan hacer encima evitar los posibles daños que nos pueda hacer este cambio climático sobre las infraestructuras, las viviendas y los bienes de los ciudadanos, con infraestructuras como el parque inundable de aquí al lado en San Gabriel, o el del Parque de la Marjal, el que tenemos prevista en la Vía Parque, que vamos a presentar a la Fundación Biodiversidad, y algunos otros depósitos antirriada subterráneos que vamos a plantear en ese gran proyecto que se llama Alicante Verde Circular, que persigue el vertido cero con la Consellería de Medio Ambiente, de Transición Ecológica, o como se llame ahora, y con la entidad de saneamiento. Inversiones muy importantes en la ciudad, como las que se hicieron después de las inundaciones, y que siempre van acompañadas, además de toda esa obra civil, de un carácter de prevención y de gestión ambiental, por decirlo de alguna manera, del recurso en la línea de costa, que nosotros la verdad es que estamos justo donde llegan todas las aguas de la pluviometría. Por escorrentía nos llega toda el agua a Alicante y hay que canalizarla hacia la costa de la mejor manera posible. Si puede ser con la menor carga contaminante, o por lo menos que haga el menos daño posible en las infraestructuras, a las personas y a los bienes. Juan Antonio, ¿cómo se puede involucrar a la ciudadanía para que tome partido en la lucha contra el cambio climático? Yo creo que en línea de lo que está comentando Amelia, lo que es la divulgación es clave. Es decir, la ciudadanía tiene que sentirse protagonista y tiene que ser consciente de que su aportación es importante. Y una de esas maneras es pues con unos buenos planes de comunicación, con planes para llegar a todos los estratos sociales, desde los más pequeños como ir a los colegios, que es una idea que es muy interesante, y desde luego en el nuevo contrato nosotros lo vamos a hacer, que es acudir a los colegios, formarles, visitas a la empresa. Y en ese sentido, y en el compromiso que Bectalia tiene y que sigue manteniendo durante todo este tiempo, quiero aprovechar para dar a conocer una jornada que la Cátedra Bectalia, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, con la FEMP y con ATUC, que es la empresa que aglutina a los transportes urbanos de España, se va a hacer el 3 de noviembre en el MACA, que es la jornada que se denomina Hacia la Ciudad Cero, en la que se van a abordar la implantación de las zonas de bajas emisiones, un poco la puesta en común de todo esto, porque estamos en un entorno de cambio, la ley de transición, de cambio climático y de transición energética, junto con los objetivos de desarrollo sostenible, toda esta agenda que nos viene encima y que es necesaria, pues un poco poner en común las mejores prácticas urbanas sostenibles, poner en común también el desarrollo de los proyectos Next Generation, y quiero destacar que habrán ponentes nacionales e internacionales de organismos de prestigio, y que habrá representantes institucionales de Alicante, de Madrid, de Málaga, de Irún, de Vigo, e incluso está prevista el cierre de la jornada por parte del presidente Chimo Puig. Quiero ya una última reflexión de todos nuestros invitados. Empezaré por Fernando. Fernando, ¿son suficientes las medidas que se están adoptando para paliar el problema del cambio climático? A ver, yo creo que son necesarias, pero no suficientes, en el sentido de que tenemos que avanzar de una manera más decidida y más rápida hacia la descarbonización de nuestra economía, que de nuestro día a día, que hemos visto que es muy complicada, ¿no? Lo estamos viendo en estos momentos, que cuesta mucho, ¿no?, desligarnos del uso de combustibles de energía fósil. Y yo creo que tenemos que avanzar sobre todo muchísimo más en la descarbonización de sectores como la generación de energía, o sea, sobre todo fomentando mucho más de lo que está haciendo hasta ahora la descentralización de los centros de producción de energía, es decir, el que la gente pueda fomentar los tejados, las placas solares, el desarrollo tecnológico de los nuevos pequeños, se están desarrollando, hay desarrollo muy interesante de pequeños molinos de autogeneración de energía eléctrica. Es fundamental en todo este proceso la apuesta decidida y firme por el transporte público. O sea, ya
hay que repensar nuestra relación con el vehículo privado. Las ciudades en los últimos 50 años se han diseñado pensando por y para el vehículo, no para las personas, el peatón. Esto tiene que cambiar y yo creo que soy optimista en el sentido de que está avanzando mucho, pero tenemos que ser conscientes, y este verano ha sido me gusta decir que este verano, dentro de todo lo malo que hemos tenido, lo bueno es que ha hecho que muchas personas nos demos cuenta, se den cuenta de lo que está por venir. Este verano no deja de ser un tráiler del clima, del futuro que tenemos aquí ya encima, y que tenemos que apostar de una manera muy decidida, muy clara, por la descarbonización de todos los sectores de nuestra economía, por hacer cambios en nuestro día a día que ayuden a mitigar el cambio climático, y sobre todo, y algo fundamental también, que no se ha discutido mucho en esta mesa, pero que es muy importante, de adaptarnos. O sea, el cambio climático no se puede frenar. Cada décima de grado cuenta, y es muy importante las medidas de mitigación para reducir en la medida de lo posible la magnitud del cambio, pero tenemos que ya empezar a adaptarnos porque el cambio está aquí y no se va a ir. Amelia. Bueno, yo creo que tenemos el marco también legal a todos los niveles, tenemos el Acuerdo de París, tenemos la Unión Europea también fomentando esos objetivos de neutralidad climática 2050, reducción de emisiones en un 55% en 2030, tenemos una ley nacional reciente de cambio climático, tenemos una ley valenciana también a punto de salir. El marco normativo está, el marco normativo debería impulsar también a que avanzáramos en este camino. Como dice Fernando, todavía no es suficiente lo que se ha hecho. La comunidad científica nos dice que año a año vamos aumentando las emisiones de CO2 que hay en el planeta, con lo cual hay que actuar más rápidamente para precisamente pues bajar las emisiones y ese impacto del cambio climático. Como punto positivo, yo creo que estas políticas europeas, los fondos Next Generation, todas estas directrices de transición ecológica deberían ayudar a que se diera el paso ya hacia la descarbonización, hacia la adaptación también, como hemos ido comentando. Y también yo creo que hay que ayudar a las empresas en este proceso, es decir, las administraciones tienen que fomentar este tipo de iniciativas a nivel empresarial, pues con ayudas, subvenciones, etcétera, no con medidas impositivas o con medidas de castigo, sino fomentando que realmente la empresa se una a este cambio. La empresa es fundamental para conseguir estos grandes objetivos que tenemos y bueno, y esa concienciación también a nivel de ciudadanía que hablábamos, ¿no? de lo que cada persona podemos aportar con nuestro granito de arena pues a esta lucha, ¿no? contra el cambio climático, que es uno de los grandes retos que tenemos la humanidad en este siglo. Juan Luis Berceluce. Yo voy a ser muy tajante, no es suficiente. No es nada suficiente lo que se está haciendo, por desgracia. Y además tanta norma y tanto proyecto y tanto consenso y tanto compromiso no se ha traducido en actuaciones verdaderamente efectivas por parte de ningún Estado del mundo occidental, y seguimos en una situación de aumento progresivo de las emisiones a pesar de todas las políticas que están en marcha y sobre la mesa. Han tenido que llegar una pandemia o ahora una guerra como la de Ucrania. Tienen que llegar desgracias de ese tipo como para que verdaderamente, por cuestiones económicas y de ahorro y de no dependencia energética de terceros países, vayamos a implementar verdaderamente cuestiones que deberíamos de haber puesto en marcha por respeto al planeta. Si al final lo conseguimos y reducimos la huella de carbono y reducimos las emisiones, porque vamos a ser menos dependientes de fuentes de energía contaminantes y vamos a luchar por las renovables para no depender de terceros a la hora de recibir el gas natural o el petróleo, pues bienvenido sea. Pero es una lástima que haya tenido que ser, o que siempre sea, a partir de cataclismos, grandes desgracias, una guerra, una pandemia, para que esas medidas que todos teníamos, además aprobadas, consensuadas, puestas en muchas cumbres del clima que se han ido celebrando desde que se habla de este tema, no se hayan acabado de poner en marcha. Y luego se tienen que poner en marcha con una cierta justicia social también. No podemos olvidar que hay países que tienen todo el derecho de intentar desarrollarse y que si no les ayudamos a desarrollarse con fórmulas energéticas y de gestión de los recursos
medioambientalmente aceptables, pues van a cometer los mismos errores que nosotros y tienen todo el derecho a desarrollarse esos países. Entonces la comunidad internacional tiene que ser verdaderamente sincera y poner en marcha mecanismos de financiación y de cooperación y de compartir recursos y experiencias y tecnologías para que tanto el desarrollo de estos países que están ahora mismo emergentes como nuestra permanencia de nuestros sistemas económicos esté más o menos garantizado. Si no, nos podemos encontrar con que aquello que hagamos en un primer mundo muy concienciado medioambientalmente no va a servir de mucho si grandes países emergentes como India, China u otros no entran en esa línea de trabajar también con vistas a mejorar o luchar contra el cambio climático. Entonces, sin ser pesimista, yo creo que aquí lo importante es que como ya el cambio climático lo tenemos encima y esto ya no lo va a parar nadie, pues es poner en marcha muchas medidas de adaptación, como decía antes, medidas que por lo menos garanticen que la calidad de vida de los ciudadanos va a poderse mantener hasta en unos ciertos márgenes, creando espacios verdes, creando espacios vegetales que ayuden en las ciudades a reducir la temperatura generada por esa lenteja que es una ciudad urbanizada, y medidas de prevención de inundaciones, de daños y demás, porque por desgracia hay unas determinadas zonas que no van a poder, como decía Fernando, luchar contra esa desertización progresiva y la escasez de agua, como puede ser en el interior de la península, pero en otras zonas como las nuestras, pues lo estamos viendo todos los días en televisión, los problemas van a ser las grandes inundaciones, las lluvias descontroladas, torrenciales, etcétera. Entonces, modelos urbanísticos más razonables, lucha contra las inundaciones, prevención, mucha concienciación ciudadana y, si sirve de algo, pues incentivar económicamente tanto a empresas como a particulares todo lo que sea la generación de energía renovable y la puesta a disposición de esa energía producida para dejar de depender de otras fuentes de energía. Juan Antonio. Bueno, poco más queda que decir. Lo que sí que quiero decir es que suscribo todo lo que han comentado mis compañeros. Desde nuestra parte, que es el transporte público, insistir en que el transporte público es un agente y es un aliado para luchar contra el cambio climático. Es cierto que ahora mismo parece que todo el entorno institucional, normativo, empresarial, social, está mirando hacia el cambio climático. Lo que yo deseo es que no sea una moda, es decir, que ahora es esto y dentro de un año ya miremos hacia otro lado. Es decir, hay que comprometerse, esto es una carrera de fondo y tenemos que estar todos alineados y seguir empujando. Es un poco lo que yo quería transmitir, que ahora parece que es la moda, pero que no deje de serlo. Es un poco lo que quería trasladar. Juan Antonio Martín Masatusa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Juan Luis Berasaluza, Ayuntamiento de Alicante, muchísimas gracias, Juan Luis. Gracias a vosotros. Amelia Navarro, un placer como siempre. Gracias. Y Fernando Maestre, Universidad de Alicante, muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes por su atención, nos ha respetado el cielo, las moscas no tanto, pero ha sido un placer estar aquí en el Palmeral de Alicante con este programa, nuevo programa de Aguas de Alicante. Muy buenos días.